Buenas noches, chicos. Este punto lo he visto hoy, precisamente, el día de la catástrofe. Lo he visto el día hoy con segundo B. Básicamente, el punto este, lo único que os dice es, oye, vamos a resolver problemas. Analiza muy bien los datos, ten claros los datos, operación, solución. Analiza los datos, organízate, piensa en las herramientas que has visto para resolver los problemas y poco más, ¿no? Y después comprueba los resultados si hay que de alguna forma, me refiero, búscale coherencia a los resultados. ¿Tienen coherencia esos resultados? No, si puedes un poco analizarlo. En ese caso, hay una cosa más que os quiero añadir que no aporta el libro, que es muy interesante de cara a las fracciones y el uso de fracciones, decimales, el uso de números con fracciones, a esas. Muchas veces, de hecho, ha aparecido en la prueba inicial de evaluación, esto lo he comentado antes en clase, había confusiones a la hora de trabajar con un grupo de personas. Nos imaginamos, estamos en un grupo de clase, ¿no? Esta es la clase. Este círculo representa la unidad de clase. Esto sería el 100% de los alumnos o es la unidad, ¿no? 1 partido de 1 es 1, ¿no? Todo este círculo representa la unidad. Entonces, claro, si yo digo que un tercio del alumno... un tercio, eso no es un tercio. Que un tercio del alumno, esto a lo mejor un poco más de un tercio de los alumnos han suspendido el examen, es decir, estos alumnos han suspendido el examen, no digo que 0,3 alumnos, corto un alumno por la mitad, o un poco más de la mitad, 0,3 alumnos han suspendido el examen, no. Estoy diciendo que es como que un tercio de esos alumnos han suspendido, quiere decir que es como esto ya sabéis que es como 0,3 periodos, ¿vale? Ese número decimal. Lo que quiere decir es como que el 33%, más o menos el 33% de la clase ha suspendido el examen, ¿vale? Más o menos. Es una especie de porcentaje, sería como el 33,3 periodo por ciento, ¿vale? Esa sería un poco la idea. El 33% de la clase. Si la clase son 60 alumnos, es decir, si todo este conjunto son 60 alumnos, pues yo tendría que decir 60 partidos. Bueno, voy a ponerlo bien para tal. Un tercio de 60, vuelve esta lógica, sería 60 por 1 partido de 3, o esto lo ponía un poco al revés. Un tercio que multiplica 60, es decir, 60 por 1 partido de 3, que serían 20 alumnos han suspendido, ¿no? Alumnos suspensos. ¿Vale? Si digo que 2 tercios han aprobado, tampoco estoy diciendo que cojo a un alumno, lo parto en 3 pedazos y me quedo 2. No, digo que de los 60 alumnos cojo 2 pedazos de los 3 en los que he partido la clase. Es decir, tenéis que entender la dualidad entre trabajar con partes de un total, porcentajes de un total, fracciones de un total, donde el total se considera la unidad, el 1, o trabajar con ya los números como tal, ¿vale? La vinculación entre ambos mundos, entre la fracción y los números, suele venir con una operación tal como esta, ¿vale? Evidentemente, si dividiera la clase entre aprobado y suspenso, 2 tercios, que serían los aprobados, más 1 tercio, que serían los suspensos, evidentemente me tiene que dar 3 partidos de 3, que es igual a la unidad. Es decir, el total de las fracciones, de las extracciones que yo puedo hacer estudiando siempre el mismo caso, ¿no? Aprobado, suspenso, ¿no? O estudiando cosas que son complementarias, ¿no? Yo qué sé, de los alumnos, ¿quiénes viven en Tabernas? ¿Quiénes viven en Almería? ¿Quiénes viven, yo qué sé, en Mojácar? Si hubiera alguien, ¿vale? ¿Quiénes son rubios? ¿Quiénes son morenos? ¿Quiénes son pelirrojos? Es decir, trabajando la misma cuestión, esas partes del total, siempre la suma de esas fracciones tiene que dar 1. Esos porcentajes, la suma de esos porcentajes al final dan 100%, o la suma de las fracciones dan 1. Pero no estoy diciendo, quiero insistir mucho en esto, que este tercio sea un alumno que he partido por 3 y me cogí una parte, es el grupo. Y de ese tercio de 60 ya me dará los alumnos correspondientes, es decir, 20 alumnos han suspendido. Si hay 60 alumnos, lo mismo, 2 tercios de 60 es igual a 2 por 60 partido de 3, 120 entre 3, serían 40 alumnos aprobados, ¿vale? Esa un poco sería la idea. Evidentemente, esto si hay solo suspensos y aprobados, esto ya incluso podría haberlo sacado diciendo que 60 al total, le quito los suspensos, pues ya tenemos los 40 aprobados, ¿vale? Esto es un poco lo que quiero decir, porque en vuestra prueba de evaluación inicial vi mucho
insistencia en este fallo. Confundir y a lo mejor decir, venga, pues 1/3 más 60 y tratar de sacar cosas con esto. No, 60 del total. Y el total puedes verlo como un porcentaje, como un 1, el total, el grupo 1, o como números, ¿no? Es decir, esto no tiene nada que ver. 1/3 de 60 y ya saco al 1. 1/3 más 2/3 tengo el total, que es la unidad, ¿vale? Las partes de ese grupo. Hay que diferenciar un poco eso. Para explicar un poco, recuerdo que para explicar un poco esto en clase, cogí literalmente el ejercicio 58 y lo hice con los compañeros. Así que voy a hacerlo aquí también, ¿vale? Voy a hacerlo aquí también, el 58, ¿vale? El 58 tenemos lo siguiente. A ver, os lo leo, pero que lo tenéis vosotros, bueno, mirad el libro. El 58 dice, Elvira se ha ido de vacaciones. A ver, vamos a ponerlo como si estuviéramos en clase. Datos, que estamos en clase, espero. Datos, operación, solución. Datos, dice, Elvira se ha ido de vacaciones. La tercera parte del viaje, 1/3 del viaje, la pasó en Francia, 1/3 en Francia. Básicamente estamos midiendo tiempo que ha estado en un sitio o en otro. No está diciendo que si esto se midiera en horas, no, de hecho no da unidades, precisamente por eso. No dice que 0,33333 horas ha estado en Francia, no. Dice que 1/3 de todo su viaje. No sabemos en principio cuánto es su viaje, cuántas horas, cuántos días, cuánto lo que sea. 1/3 del tiempo en Francia. Cuarta parte en Suiza. Dice que la cuarta parte en Suiza. Y por último, 10 días restantes en Italia. 10 días en Italia. Aquí ya uno tendría que decir, vaya, de los dos primeros datos, de estos dos datos, me lo está dando como parte del total del viaje, como fracciones, como porcentajes del total del viaje. Y así es. Y este, en cambio, ya me lo da en días. No me lo da en partes del viaje, me lo da los días exactos que han sido. ¿Han sido 10? Pues han sido 10. Me lo da en días. Entonces, yo podría ver esto como en forma de este quesito tal. Yo sé que 1/3, que es una cosa más o menos así. Esto ha sido Francia. Suiza, vamos a ponerlo en amarillo. Suiza ha sido 1/4. Esta fracción, que no sé cuál es, será la que ha pasado, o la voy a poner en verde, que gustó que fuera verde. Esa fracción de ahí va a ser la de Italia, pero no sé qué fracción es. Sé los días que son, pero no sé qué fracción del viaje es, qué porcentaje del viaje es. Como sí sé que el total del viaje, y que el viaje no ha tenido más días, no ha tenido más países, y sé que el viaje se reparte entre 3 países, pues evidentemente si yo digo 1/3 más 1/4, ¿vale? Eso me va a dar, evidentemente, toda esta zona. Espero que se entienda que he quitado el amarillo, pero toda esta zona, ¿vale? 1/3 más 1/4. Este es el mínimo múltiplo, es 12. Esto sería 4 más 3. Esto sería 7/12. Y entonces yo pregunto, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta para llegar a la unidad, a ese 100%? Podría hacerlo gráficamente, numéricamente, que sea 1 menos 7/12, que serían 5/12, ¿vale? Es decir, nos faltan aquí 5/12 para llegar a 12/12, que es el total. Es decir, esta es la fracción de Italia. Con esa fracción ya voy a poder sacar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que darle la vuelta un poco. Ahora vamos a ver. Yo sé que 5/12 de los días totales del viaje, que repito, es un número que yo no sé. Yo no sé los números la cantidad de días que he estado viajando. Lo que sí sé es que 5/12 de ese viaje, voy a llamarlo X, que estamos muy familiarizados con eso, son 10 días, que son los que pasó en Italia, que lo está diciendo, si esta es la fracción de Italia. Y me dicen que 5/12 del viaje, repito, no sé cuántos días son 10 días. Pues ya aquí tengo buena parte. Esto voy a traducirlo a las matemáticas. Traducido a las matemáticas. Recuerdo, 5/12. SD era un por. Y esto era una X. Y eso tiene que ser igual a 10. Recuerdo,
lo que está a un lado multiplicando pasa dividiendo, lo que está a un lado dividiendo pasa multiplicando. Por tanto, despejo la x y me queda que 12 por 10 partido de 5. Esto muy rápidamente se resuelve como 20... ¿Me sale bien? Creo que sí. 24 días. Es que creo que me ha salido 36 en clase. Creo que me ha salido 26 en clase. Puede ser que haya cometido un error en clase, pero esto creo lo veo correcto. Sí, 5/12, sí. Creo que multipliqué por 3 en clase, me equivoqué. 24 días, vale. Lo tendré igualmente el solucionario, pero que sí, que creo que está perfectamente correcto. 12 por 10, 120, 120 por 5, 24. No tiene otra, sí. Pues listo, 24 días tendríamos a las chicas viajando por Europa, ¿vale? 24 días. Ahora, si nos pidieran, oye, tengo las fracciones de Francia y de Suiza, ¿cómo sé cuánto tiempo estuvo en Francia? Pues tan fácil como decir, Francia estuvo un tercio de 24 días, que fue el total, pues claramente sería un tercio, todo traducido, sería por 24, que es 24 partido de 3, 8 días en Francia. Y Suiza, Berna, es un cuarto de 24. Que esto sería un cuarto por 24, siempre la traducción del D es un por, que sería 24 partido de 4, es 6 días en Suiza. ¿Vale? ¿Se queda claro? Yo sé que, repito, que esto puede resultar un poco confuso. Un tercio más un cuarto más los 5/12 que he sacado aquí son lo que me tienen que dar la unidad, el total del viaje, no medido en días, medido en porcentaje de viaje, ¿vale? Pero si tengo un dato que me lo dan en días, ahí ya tengo que jugar con un poco esta idea. 5/12 del viaje, que no sabía en principio cuánto era, eran 10 días, ¿vale? Le he dado la vuelta y he sacado el número de días total que tenía el viaje. Y ya, buscando cada fraccioncita, un tercio de esto, un tercio del viaje, un tercio del tal. Entonces voy sacando los días de cada cosa. También alguien me podría decir, ¿este podría haberlo sacado de otra manera? Sí. Si yo sé que 24 días el total, le resto los días de Italia, que son 10, y le resto los 8 días de Francia, al final el resultado, no queda otra, son los 6 días de Suiza, ¿vale? Días Suiza. Otra forma de hacerlo, esto de otra manera, ¿vale? Pues listo, esta es un poco la clase que planteé ayer, dejé tiempo para resolver los ejercicios. Los ejercicios que se hicieron se pidieron fueron el 54, 55, 57, 59, 60 y 61 eran para casa, ¿vale? Tratar de hacerlos todos los posibles y son muy facilitos. Realmente, los primeros, 54 y 55, recuerdo que eran muy fáciles. El único que tenía la complicación que os he dicho ahora era el 59. Y el 60 y el 61, que lo estoy mirando ahora mismo, ni siquiera tienen esa complicación. Es decir, muy fácil todo. Sois perfectamente capaces de hacerlo. Si surge alguna duda, Classroom, que sigue estando activo, el Classroom, correo, etcétera, etcétera. En fin, chicos, pues nada.